Hola, ¿cómo están? Te saluda Wilson Calderón nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de la programación neurolingüística. Una ligera introducción, siendo que es una herramienta muy útil en el coaching. Entonces me gustaría definir bien qué cosa es la programación neurolingüística. Este nombre en realidad tiene tres componentes fundamentales que tienen que ver básicamente con la producción de la experiencia humana. Cuando hablamos de programación es porque sistémicamente hemos ido aprendiendo cosas en el tiempo y grabando información del mundo que nos rodea, haciéndonos una idea de nuestra propia realidad. En cuanto a la neurología, tiene que ver básicamente con el manejo del cuerpo, y el lenguaje es la forma en que interactuamos con otras personas. A través de nuestra comunicación tenemos una forma de interactuar con otros, de recibir información, y también nos vamos formando una serie de ideas, de creencias, etcétera, que la guardamos en nuestro subconsciente. Entonces, la programación neurolingüística básicamente es un modelo de comunicación conformado por una serie de técnicas cuyo aprendizaje y práctica están enfocados al desarrollo humano. Sostiene que, en última instancia, toda conducta humana se desarrolla sobre una estructura aprendida, la cual puede ser modelada por otras personas y obtener con ello similares resultados. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos aprender de otros. Hay personas que han desarrollado mucho éxito y que tienen ciertos patrones que nosotros podíamos imitar o, en todo caso, reproducir, para no usar la palabra imitar o copiar. ¿Quiénes son los fundadores de la PNL? Se les atribuye a Richard Bandler, quien es un matemático, psicólogo e informático, y John Grinder, un lingüista. Ellos se unieron para estudiar ciertos patrones de comportamiento en las terapias de este doctor Fritz Perls, Virginia Satir. Al modelar patrones de comportamiento y al avanzar en este tema, en su aprendizaje de modelado, se dieron cuenta que estos patrones podrían ser reproducidos por otros, obteniendo mejores resultados. Después de manejar este modelado con Virginia Satir y Fritz Perls, también estudiaron los patrones hipnóticos de Milton Erickson. Y en sí, ¿qué cosa es lo que determinaron ellos? Que básicamente la programación de nuestra mente y de las cosas que hemos aprendido y vivido es un conjunto sistémico de operaciones y que viene de nuestros pares de referencia, lo que hemos aprendido en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestro vecino, cómo interactuamos con nuestros hermanos. Vamos grabando una información exactamente como si fuera un archivo grabado en un disco duro o en USB. La información está ahí, pero tiene que ver con nuestras experiencias, no solamente las imágenes que reproducimos, sino las emociones, y de alguna manera lo grabamos de una manera estructurada y sistémica. En cuanto al neuro, que tiene que ver con el cuerpo, estudia los procesos que ocurren en el sistema nervioso, cómo se maneja nuestra corporabilidad. Por ejemplo, cuando tenemos algunas emociones frente a ciertos escenarios con personas, nuestro cuerpo tiene una transformación o nos lleva a una acción o genera ciertos neuroquímicos en base a nuestras experiencias. Y en cuanto a la lingüística, es básicamente el uso del lenguaje, tanto verbal como no verbal. Quiero que te imagines un iceberg. ¿Sí? Muchas de nuestras acciones son con el 5% de nuestra mente consciente. Ciertamente siempre estamos conscientes y pensamos que nosotros actuamos de manera consciente, pero el 95% de nuestras acciones son dirigidas por nuestro subconsciente. Por ejemplo, si tú quieres salir adelante y tener un negocio de emprendimiento, en un momento te emocionas y dices, ok, vamos a emprender algo y vamos a hacer un negocio. Pero de pronto, cuando tú estás en esa actitud de salir adelante y vas a tu archivo
donde está tu aprendizaje, los archivos de tus experiencias del pasado, te das cuenta que ni tu abuelo fue emprendedor, ni tu padre fue emprendedor. Por lo tanto, cuando tú tienes que validar con tu creencia de lo que tú puedes lograr, sencillamente que viene el desánimo y luego dices, no, 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 creo que no es el momento, el país no está pasando por la situación adecuada económicamente, hay que esperar un poco, me da un poco de temor porque las variables no son muy claras y entonces postergas lo que podrías hacer en algún momento, como cuando un emprendedor tiene una idea clara, dice, eureka, esto es lo que quiero y ahí voy. Un emprendedor nato, alguien que tiene la experiencia de otros muy cercanos, que ha reproducido ciertos contenidos en su estructura profunda, en la información que está en su subconsciente. Entonces, 95% de nuestras acciones son inconscientes porque tiene que ver con nuestra identidad, de quién eres tú, tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con tus valores, todo esto que está más internamente. Tiene que ver también con tu estado espiritual, tiene que ver con tu fisiología, el cuerpo, cuál es tu forma, tu postura corporal, tiene que ver con tu forma de hablar, con tu lenguaje, tiene que ver con los neuroquímicos que tu cuerpo a veces desarrolla a causa de ciertos pensamientos o de ciertos estados de ánimo. Entonces, ¿por qué la PNL es la mejor herramienta para el éxito? Porque te va a permitir modelar y ser una persona de excelencia poco a poco a causa de cambiar tu percepción. Cuando tú cambias tu percepción de este mundo que te rodea, entonces cambia tu mundo y te vuelves una persona mejor. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros creemos o lo que pensamos no necesariamente obedece a la realidad. Por eso que decimos que el mapa no es el territorio. Cada persona tiene su propio mapa mental que es formado por todas las creencias, por toda la información que ha recibido a través del tiempo. Entonces, cuando hay algún suceso en el mundo exterior, nosotros filtramos esa información a través de nuestras creencias y nos formamos una opinión y nos causa una sensación. Esta sensación puede ser positiva o puede ser negativa, o tal vez una experiencia puede ser un elemento disparador para sentirme de una u otra manera. Si es bueno o malo es algo que lo tenemos que evaluar. Sin embargo, sí tenemos que estar conscientes que en algún momento estas ideas, estos pensamientos nos producen emociones y que si no son empoderantes, entonces tenemos que aprender a cambiar mi percepción a través de técnicas de la programación neurolingüística para que pueda yo gestionar una emocionalidad más positiva y una actitud más positiva también frente a ciertas circunstancias. Para esto tenemos que aprender y lo vamos a hacer en 4 niveles. El primer nivel es la incompetencia inconsciente. ¿Qué es la incompetencia inconsciente? Es algo que tú no sabes que no sabes. Por ejemplo, si tú vas a la casa de un amigo y te invita a jugar con los dardos, nunca has tenido la oportunidad de jugar con dardos, de modo que en ese momento tú no sabes que no sabes. Parece un poco confuso, pero pues nunca te habías puesto a pensar si sabes o no sabes, por lo tanto, no sabes que no sabes jugar dardos. Pero cuando te dan los dardos, de pronto no sabes tirarlos y te das cuenta recién en ese momento que para ti es un juego un poco extraño, un poco difícil. Y dices, ok, voy a jugar, entonces determinas aprender, entonces pasas al nivel 2, a una incompetencia consciente. Recién te das cuenta que no sabías jugar dardos, por lo tanto determinas un maestro, de repente alguien que te dé unas primeras nociones para que puedas ir caminando hacia un aprendizaje. Y por cierto, tienes que seguir ciertas reglas. No sé si recuerdas la película de Karate Kid cuando
el profesor Miyagi le dice a Daniel Sam, encerar, pulir, encerar, pulir. Y aun cuando él quería hacerlo de diferente manera, pues tenía que seguir las reglas, porque le dice, no, 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 no. Porque le pregunta, ¿no lo puedo hacer así? No, encerar, pulir. Porque de alguna manera tiene sentido que en la repetición se hace la sinapsis en el cerebro y logramos un aprendizaje. Luego que tú estás practicando constantemente, entonces pasas a la fase 3, donde ya pasas a ser competente, pero de manera consciente. Entonces aprendes a tirar los dardos, sabes cómo cogerlos y poco a poco vas acertando de una manera progresiva, efectiva y con resultados positivos. Y cuando tú ya tienes pericia y maestría y ya le das incluso en el centro, entonces estamos hablando de una competencia inconsciente, porque coges el dardo, ni siquiera tienes que pensar ya cómo lo vas a coger, no lo tienes que mirar, tu tacto ya conoce de dónde lo puedes coger, cuál es el peso del dardo, cómo es que tienes que poner la mano, cómo es que tienes que tirarlo, y todos los detalles que hace que seas exitoso dándole en el centro. Este ejemplo puede ser útil o cualquier otro ejemplo, como por ejemplo el aprender a manejar carro cuando ya estás en una competencia inconsciente, incluso tú puedes manejar interrupciones, alguien te está conversando, incluso lo miras porque estás manejando de manera inconsciente distancia, estás manejando el sonido del auto, sabes cuándo hacer el cambio, entonces ya eres un maestro que maneja de manera inconsciente las competencias. ¿Y qué tiene que ver esto del aprendizaje con la programación neurolingüística? Es que estas herramientas tú las puedes manejar también de tal manera que puedas generar una emocionalidad diferente y positiva en ti y en otras personas a través de estas herramientas de una manera inconsciente. Entonces partimos de ser un ciego ignorante contumaz, ciego ignorante, alguien que no sabe lo que no sabe, para tomar un poco más de conciencia y ser un principiante aprendiz dentro de la línea de la incompetencia. Pero cuando pasas al otro lado de la competencia, en el lado más alto de conciencia, eres un capaz competente. Pero cuando estas competencias ya se vuelven inconscientes, o sea, forma parte de ti mismo y de la información que ya tienes en tu cerebro, entonces te vuelves un experto maestro. La programación neurolingüística o la PNL tiene algunas presuposiciones, como por ejemplo las creencias o paradigmas, que son interpretaciones acerca de la realidad que determinan el tipo de decisiones que tomamos ante los diferentes acontecimientos de nuestra vida. Yo voy a decidir, por ejemplo, pasar debajo de una escalera o si estoy con la enamorada la voy a soltar para que ella pase, pero yo voy a escabuir el pasar por debajo de la escalera porque tengo una creencia que de repente no me va a ir bien. Yo puedo creer también, por ejemplo, que si se me cruza un gato negro, me puede ir mal. Sin embargo, para otro es totalmente indiferente. Entonces, hay muchas creencias que estas creencias condicionan el comportamiento de los seres humanos. Otra presuposición es que actuar como si estas presuposiciones fuesen verdaderas nos permitirá obtener el máximo provecho de todas las enseñanzas que recoge la PNL. Todas estas presuposiciones nosotros podemos entenderlas y si las asimilamos puede ser de mucho provecho para nosotros. Modificando nuestras presuposiciones podemos modificar el tipo de resultados y experiencias que viviremos. En cuanto a las presuposiciones relativas a la realidad, la gente responde a su mapa de la realidad y no a la realidad misma. Esto significa que en base a mis criterios, a mis creencias, a la forma como filtro la información, yo obedezco o actúo en base a lo que yo creo. Y no siempre es
en base a la realidad. Porque el mapa no es el territorio. ¿Qué significa? Que lo que yo puedo tener como mapa mental no necesariamente es la realidad de los sucesos que están ocurriendo. Por ejemplo, si yo me fuera a algún lugar y tengo un mapa que no es muy claro, de repente me lleva a una desviación y termino por otro lugar, pero el territorio mismo es diferente. Entonces, no siempre el mapa es muy claro y certero para llegar a donde uno quiere. Presuposiciones relativas a las capacidades del ser humano. La gente selecciona la mejor opción que tiene a cada momento. Ciertamente, si tú no sabes algunos aspectos de cómo manejarte en el amor, probablemente vas a tener una relación muy conflictiva porque tú decides en función a lo que sabes en ese momento. A menos que adquieras de repente algunas competencias blandas, podrías ennoblecer tu relación. Entonces, las decisiones que tú tomarás en ese momento será en base a la mejor opción que tienes en ese instante. La gente siempre tiene todos los recursos que necesita para superar sus obstáculos. Todas las personas tenemos incontables recursos y toda la información está en el individuo. Por lo tanto, tenemos todos los recursos de manera inagotable para poder escalar a mejores posiciones como seres humanos. Detrás de toda conducta hay una intención positiva. Aún hasta el malo y el villano hace sus maldades pensando que lo hace por algo positivo. Si algo es posible para alguien, es posible para otro. Si alguien puede lograr la excelencia, entonces yo también puedo. Como ser humano, tengo una naturaleza divina que me permite alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Cuando yo creo que puedo, entonces creo lo que puedo alcanzar. Es posible reducir una conducta a sus componentes mínimos, de manera que es posible aprenderla. Si alguien es muy excelente, yo puedo descomponer en pequeñas cosas que yo puedo hacer para lograr esa excelencia. Si alguien es excelente, exitoso en los negocios, habría que preguntarle qué es lo que hace y cómo lo hace. Entonces yo puedo descomponer ciertas partes que podría imitar e ir alcanzando niveles de progreso de acuerdo a esas competencias. Presuposiciones relativas a las relaciones humanas. El significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. ¿Qué significa esto? Que nosotros revelamos nuestra identidad a través de nuestro lenguaje. Y si alguien no nos está entendiendo, entonces tengo que preguntarme qué está pasando conmigo o cómo lo puedo replantear. Toda conducta es útil en algún contexto, ¿sí? Si en algún momento yo necesito ser enérgico, ok, en algún contexto esto es bueno, pero para eso necesito saber cuándo, cómo y dónde. Presuposiciones relativas a la naturaleza del cambio en el ser humano. No hay error, solo retroalimentación. Cuando un periodista le preguntó a Tomás Alva Edison y le dijo, ¿cómo se siente usted haber fracasado más de 7,000 veces en su intento de hacer la bombilla incandescente? Él dijo, bueno, déjeme decirle que yo no he fracasado, solamente he encontrado más de 7,000 veces de cómo no hacer una bombilla. Si se dan cuenta, es un asunto de actitud frente al error. El síntoma es una comunicación. Cuando te duele, por ejemplo, el estómago, tu cuerpo, tu estómago, te está comunicando que hay algo que está mal. Entonces, cualquier situación que tú puedas sentir emocionalmente o en el cuerpo, tu cuerpo te está diciendo a través de ese síntoma que hay algo que tenemos que corregir. Ahora pasemos a lo que son nuestros sistemas representacionales. ¿A qué le llamamos los sistemas representacionales? Tiene que ver con los 5 sentidos, a nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca,
el olfato y lo que podemos sentir kinestésicamente. A través de nuestros ojos, oídos, nosotros a través de nuestros sentidos o nuestros sistemas representacionales nos representamos algo de la realidad. Por ejemplo, estoy viendo yo un perro y el perro viene corriendo, yo en ese momento me voy a representar que probablemente el perro me va a atacar. Entonces eso me va a generar a mí una emoción, una serie de sensaciones y voy a tomar una acción respecto de esa realidad que me estoy representando. Y en programación neurolingüística se habla del cuatrotupla. ¿Qué es el cuatrotupla? Estamos integrando una experiencia a través de nuestros sentidos. Básicamente el oído, la visión, el gusto y el olfato están en uno solo y la sensación kinestésica, que es lo que yo siento en el cuerpo kinestésicamente. Si por ejemplo escucho la palabra perro y en algún momento el perro me ha mordido y ha sido una experiencia desagradable, en ese momento, o si escucho un ladrido, me formo la imagen del perro visualmente, escucho su ladrido auditivamente y si me ha mordido hasta puedo sentir el dolor, puedo sentir el olor del aliento del perro. O sea, todo lo que yo he sentido puedo volver a revivirlo en un cuatrotupla, que son todas las experiencias en una sola. También quiero que aprendan en esta ocasión cómo los ojos revelan cierta información. Y vamos a aprender de los accesos oculares. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguien por algo que ha sucedido, pero que no obedece a la realidad y él necesita construir para decir una mentira, entonces mirará arriba y a la derecha. La visión arriba y a la derecha es un visual construido. Un ejemplo muy práctico sería: ¿cómo vas a vestirte el día de mañana? ¿Cómo vas a vestirte el día de mañana? Es algo que no lo sé, por lo tanto, yo lo tendría que construir. Si, por ejemplo, le dijera a un amigo, ¿estuviste ayer trabajando hasta tarde? Y él me dice, sí, pero no estuvo de juerga. Entonces, dime quiénes estaban contigo ayer. Entonces él va a mover los ojos hacia arriba y a la derecha porque tiene que construir una información del cual no ha ocurrido. Pero si hubiera ocurrido la información, hubiera ocurrido tal suceso de que sí estuvo trabajando, entonces él va a tener que recordar la información, no construir, sino recordar. Y en el caso de recordar, va a tirar la vista hacia la izquierda, arriba y a la izquierda. En el caso de una información que tiene que ver con lo auditivo, si por ejemplo le pregunto cómo sería si yo le pregunto ¿cuál es tu melodía favorita? Tiene que recordar la melodía, por lo tanto el auditivo recordado es a la izquierda de manera horizontal. Y si le dijera, ¿puedes imaginar que compones una canción? Entonces él tiene que construir más o menos la canción y la mirada va horizontal hacia la derecha. Cuando se trata de un diálogo interno es izquierda hacia abajo. Y cuando se trata de una experiencia kinestésica, como por ejemplo, ¿qué sientes cuando la brisa acaricia tu cara? Es una experiencia kinestésica, es derecha hacia abajo. ¿Qué son las submodalidades? Vamos a hablar en PNL muchas veces de las submodalidades. Las submodalidades son distinciones específicas
dentro de los sistemas representacionales, o sea, distinciones específicas, lo que nosotros hemos grabado como información a través de nuestros ojos, nuestros oídos o kinestésicamente. Son la diferencia que hacen la diferencia para una determinada experiencia. Y es el campo específico de la programación neurolingüística. Recordemos que la PNL es el estudio de la experiencia, de la estructura de la experiencia subjetiva. La PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. ¿Y por qué es subjetiva? Porque no siempre obedece a la realidad y uno subjetivamente guarda esta información. Las submodalidades vendrían a ser la estructura de las experiencias que vivimos. Son experiencias subjetivas porque no necesariamente son reales. Ahora podemos ver la estructura de un edificio. Una estructura está hecho a través de columnas, fierro, que difícilmente podemos romper, pero el contenido está ya forma parte del mobiliario que tenemos, adornos, etc. Vamos a introducir un concepto que son las submodalidades. ¿Qué son las submodalidades? Es la experiencia que hemos tenido y la forma que hemos grabado a través de nuestros sistemas representacionales. A través de nuestra vista, nuestro oído y kinestésicamente hemos grabado información que eso va como en un archivo y que está ahí y que se activa frente a ciertos escenarios. Son las distinciones específicas dentro de los sistemas representacionales. Se llama la diferencia que hace la diferencia para una determinada experiencia. Y es el campo específico de la programación neurolingüística. Tenemos que recordar que la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y que las submodalidades vendrían a ser la estructura de esas experiencias que hemos vivido. Son experiencias subjetivas porque no necesariamente son reales. Ahora, imagínate un edificio, su estructura, fierro, cemento, es algo que es casi inamovible. Y el contenido, como son los muebles, los cuadros, adornos, etcétera, vendrían a ser el contenido que está dentro de esa estructura, que forma parte de nuestras experiencias. Y esas submodalidades las hemos grabado básicamente, por ejemplo, visualmente, que tiene que ver con el color, con la forma, el movimiento, la profundidad, la brillantez, el foco, si está enfocado, está desenfocado, qué ubicación tiene en el espacio, número de imágenes, tamaño, distancia, si estás asociado o disociado de la experiencia. Por ejemplo, tú podrías ver una imagen y podrías estar sintiendo que estás viviendo la escena o podrías estar mirando la escena. Y esa escena podría tener colores muy vivos o verla en blanco y negro o un poco borroso, porque tiene que ver con el tiempo que ocurrió, tiene que ver con qué tan fuerte fue esta experiencia. O de repente la vemos tenue porque es algo que ya hemos ido olvidando. Hablamos de submodalidades auditivas, tiene que ver con el número de sonidos, volumen o intensidad, el tono, el ritmo, cuál es el timbre, si está en estéreo, en mono, cuál es la dirección, de dónde viene, hacia dónde va, la armonía, el balance, la duración, la distancia. Hablamos también de submodalidades kinestésicas, que tiene que ver cómo lo sientes y dónde lo sientes, en qué parte del cuerpo sientes esa sensación, en qué área, profundidad o superficialidad, ritmo respiratorio, ritmo de sensación, pulso, temperatura, peso, presión e intensidad, sensaciones táctiles, textura táctil. Y en cuanto a las olfativas y gustativas, si es dulce, salado, agrio, amargo, aroma, fragancia, etc. Después de comentarte esto, vamos a hacer un ejercicio de submodalidades para que tú puedas ver cómo podemos mejorar esas sensaciones que nosotros tenemos a causa de grabar cierta información. Ahora quiero que veas este peluche y cómo lo ves y qué te refleja. Probablemente
lo ves con alegría porque está iluminado, entonces te puede inspirar a sensaciones como felicidad, ternura, alegría. Y si le cambiamos un poco el color, ¿qué es lo que te representa ahora? Al quitarle los colores y ponerle colores plomos, entonces te va a dar la sensación de tristeza, soledad y abandono. Y si le ponemos colores y la forma como lo ves ahora, sería terrorífico, diabólico o espantoso. Y así es en nuestra vida real. Es como nosotros grabamos la información y más que nada cómo interpretamos esa información, lo que nos lleva a nuestros estados de ánimo. Entonces, volvamos a la felicidad, la ternura y la alegría y quiero que aprecies esta imagen de esta niña. ¿Cómo la ves? Probablemente la veas feliz con su muñequito o puedes tener la percepción de que está solitaria. En fin, como tú la veas, es tu interpretación de esa realidad. Pero si le quitamos color, ¿cómo la ves? Ahora triste, sombría, ¿te das cuenta cómo cambia? O sea, si tú puedes ponerle a algo positivo un poco más de color a través de las submodalidades, las sensaciones van a aumentar. O sea, vamos a elicitar una sensación positiva. Y así, por lo mismo, una sensación negativa, podemos bajarle la intensidad, quitarle el color, ponerle lluvia a través de las submodalidades, o sea, a través de tus sistemas representacionales, representártelo de una manera diferente, de tal manera que cambia la sensación. Por lo tanto, el día de hoy solamente quiero decirte, sonríe y sé feliz, porque aprenderás herramientas de gestión para tu felicidad. Y con esto te digo, ha sido un placer, buenas noches.